Al llegar a la semana 27 de nuestro lectura, la lectura comprensiva del libro de Apocalipsis, porque yo creo que es lo que estamos haciendo, una lectura comprensiva. Yo no me atrevo a decir estudio bíblico porque cada vez que uno se mete con la palabra de Dios se da cuenta de que le falta mucho. Y yo no digo que le falta mucho porque uno no habla hebreo, ni habla arameo, ni habla griego, ni habla esto, no, no. A uno le falta mucho porque uno ve lo que Dios nos está mostrando y uno no tiene el corazón, uno no tiene la disposición para hacer las cosas. Uno es un chancho y no me digan amén, porque entonces aquí hay bronca, pero uno es un chancho, hermanos. Y uno ve lo que la palabra de Dios dice y uno dice, qué increíble, ¿ah? Oí, Jorge, oí, es con vos, ¿verdad? Porque conmigo no es. La semana pasada, a manera de repaso continuado, que es lo que hemos estado haciendo, venimos desde el capítulo 6 abriendo sellos y vemos, esta es la imagen que hemos usado todas las semanas, hemos usado estas imágenes para explicar a qué se refería la Biblia, a qué se refiere la Biblia cuando se habla de los sellos que abren los sellos del juicio y que los cuatro caballos, los mártires, las trompetas, y en este momento estamos exactamente en las trompetas. La semana pasada entramos al capítulo 9 y les dije que íbamos a entrar al capítulo 9 pero al revés, usando el último versículo como referente, usando el último versículo del capítulo 9 donde en el versículo del capítulo 9 nos dice algo fenomenal. Y dice, sin embargo, los que no murieron en estas plagas, ¿cuál es la intención? Que la gente ya sea castigada. Los pastores, amigos míos y gente que uno conoce, me están mandando ya las publicaciones que están sucediendo con el asunto del incendio en Los Ángeles, ¿verdad? Este, y el, y el asunto del fuego en Los Ángeles es serio. Y los que han estado en Los Ángeles y conocen Los Ángeles saben que Los Ángeles es tierra de nadie, ¿verdad? Eso es la cuna yo nunca he estado en Los Ángeles, del arco iris. Y mucha gente ya está hablando de castigo de Dios y este tipo de cosas. Situación que de alguna manera, pues, como todo, no deja de tener su análisis. Yo pienso que sí. Entonces, fíjense que dice que los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse. Note, rehusaron arrepentirse. Cuando usted ve la palabra rehusar, bájeme, negrita. Cuando usted ve la palabra rehusar, estamos hablando de una persona en su sano juicio. Cuando usted ve la palabra rehusar, estamos hablando de una persona que entiende lo que está haciendo, que entiende, que interpreta bien la situación, que sabe lo que está haciendo y tiene la condición de saber que no acepta aquello que de alguna manera lo involucra o la involucra o le afecta, como en este caso. Aún así, rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Noten que claramente hay dos verbos, rehusarse y volverse. Rehusarse y volverse. Lo están viendo, ¿verdad? Y volverse a Dios. Al decir ahí volverse a Dios, noten también que está diciendo algo. La oportunidad de volverse a Dios aún está ahí. Está la posibilidad de volverse a Dios. O sea, hasta con las cosas más horrorosas que va a ver usted hoy. Hoy parece esto la profecía 4. Las imágenes que logramos, por cierto, sepa que las imágenes que estamos viendo aquí son imágenes inéditas. Nadie las está viendo. Solamente nosotros, porque las estamos produciendo, se están produciendo a partir de lo que nosotros mismos estamos tratando de decirle a esa cosa que entienda, entonces salen aquellas cosas rarísimas, pero es que yo pienso que la imagen de lo que estamos viendo no es ni siquiera una posibilidad de lo que genuinamente vamos a ver. No, no, yo de verdad pienso así. ¿Por qué? La gente dice, es que vea que anda con una camiseta satánica. ¿Por qué anda con una camiseta satánica? Dice, porque anda con una calavera.
Y eso es satánico. Sí, porque eso es el diablo, así, una calavera toda chupada y con un poco de sangre, entonces eso es el diablo. No, esa es la imaginación de la idea de maldad que tiene la persona que hizo eso. Pero la maldad no se refleja así. La maldad es lo que usted conoce de usted que nadie conoce de usted. Y aquí hay que decirme amén, por favor. ¿Me estoy dando a entender? La maldad es lo que usted y yo somos que nadie sabe de usted, que Dios libre se den cuenta que usted tiene eso. Eso es maldad. Siguieron rindiendo culto, vea. Siguieron rindiendo culto a demonios y a los ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra, madera, ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y claro, estamos hablando, estamos leyendo un versículo que no se ha cumplido todavía y que está hablándonos del día del juicio, que es seguramente el día del juicio, se dice el día del juicio porque empieza, pero el juicio se va a extender seguramente por varios días o meses, porque tiene que morir, tiene que morir mucha gente. Tiene que morir muchísima gente. Dijimos también que los sellos nos llevan al fin, las trompetas es el momento en sí, las trompetas nos ubican exactamente el día del juicio y las trompetas de alguna manera la primera sobre trabaja, ataca la tierra, ataca el mar, la tercera las aguas y la cuarta el universo. Hemos estado viendo algunas cosas bien extrañas. Y dice, el quinto ángel tocó su trompeta, vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y a ella se le dio la llave del túnel que lleva al abismo profundo y cuando la estrella abrió el túnel del abismo, de allí salió humo como de un horno muy grande y el humo oscureció el sol y el aire. Noten que la primera descripción que empieza a dar en el versículo 9 es una descripción horrible. El quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo y les dije la semana pasada que las estrellas en la Biblia son sinónimos también de ángeles y que esta estrella ya había caído, este ángel ya estaba aquí, ya había caído de alguna manera. Y a ella se le dio la llave del túnel que lleva al abismo profundo. Y cuando la estrella abrió el túnel del abismo, de allí salió humo como de un horno muy grande y el humo oscureció el sol y el aire. Del humo salieron saltamontes, los cuales cubrieron la tierra y recibieron poder para picar como escorpiones a la gente. Luego Dios les ordenó que no dañaran la tierra, ni a los árboles, ni a las plantas, sino solo a quienes, a quienes, se, a los que se habían rehusado a arrepentirse. ¿Me están siguiendo? Se habían rehusado a arrepentirse y seguían sus fechorías, no se habían vuelto a Dios y siguieron rindiendo culto a demonios e ídolos. Una pregunta, ¿qué marca le va a poner usted a esta gente? Si ya están marcados. Cuando entremos a la marca de la bestia, ahorita en los siguientes capítulos, vamos a analizar con profundidad esta historia, pero la misma Biblia está diciendo que la gente se rehusó, que la gente siguió en lo mismo. Dios les permitió que hirieran a la gente durante 5 meses, pero no les permitió que mataran a nadie. Y las heridas que hacían los saltamontes eran tan dolorosas como la picadura de los escorpiones. Eran como las picaduras de los escorpiones. Durante esos 5 meses la gente que había sido picada quería morirse, pero seguía viviendo, seguía viviendo. Era como si la muerte huyera de ellos. Verso 7. Los saltamontes parecían caballos de guerra listos para entrar en batalla. En la cabeza tenían algo que parecía una corona de oro y sus caras parecían humanas. Sus crines parecían cabellos de mujer y sus dientes parecían colmillos de león. Sus cuerpos estaban protegidos con algo parecido a una armadura de hierro y sus alas resonaban como el estruendo de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate.
En la cola tenían un aguijón como de escorpión con el que podían dañar a la gente durante 5 meses. El ángel del abismo es el jefe de los altamontes. En hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. En ambos idiomas, entonces viene la gente y se compra una camiseta y entonces le ponen la camiseta Apolión. ¿Y eso qué es? Es que así dice que yo tenía un amigo en el barrio. Yo les he contado esto una y mil veces. Que era esa nota de los Metallica y no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, Fe, le puse nombre el bíblico al perro. Me dice, ¿cómo se llama? Satanás. Uy, uy, wow. Perdóneme, el diablo hace creer a la gente que esas son cosas bien feas y malas. Yo no estoy diciendo que le ponga un Will a Satanás, ni le ponga a Lucifer, yo no estoy diciendo eso. Pero si el diablo anduviera vestido de rojo con un tridente y con cachos, ahí viene el diablo. ¿Qué dijeron los canguros cuando vieron venir al diablo? Ahí viene el diablo, ¿usted me entiende? O sea, ¿qué dijeron el bicho que se describe es un bicho bien feo y bien raro. Tipo de saltamontes que parece un escorpión, que tiene como cara de persona, como con una corona en la cabeza, que seguramente era como una especie de armadura, que eso es lo que Juan. Acuérdense que Juan describe lo que él puede entender. Juan no puede hablar de ovnis ni helicópteros. La palabra helicóptero, la etimología de la palabra de helicóptero es una construcción no tiene, no, los helicópteros aparecen. A ver, los hermanos Wright hicieron el primer vuelo en 1931. Wilbur Orville, 31, Luis. Ah, no, el primer vuelo de los hermanos Wright. Hermanos, quiere decir 1900 y vamos por el 25, no hemos cumplido los 100 años. La palabra helicóptero es muy nueva, no van a decir eso. Ahora, muchos comentaristas dicen que muchas de las cosas que vio Juan, que lo ven, o sea, la gente dice, uy, qué feo eso, qué satánico se ve. Pues mira que no, lo que Dios está tratando de mostrarnos es que en cada una, por cierto, cada una de las cosas que tienen los bichos, no estos, pero lo que tiene, alguna razón por la cual tienen ese tipo de corona que parecen una especie de de esperanza o de chapulín, pero son langosta de tierra, etcétera, etcétera. El primer vuelo de los hermanos Wright fue, perdón, yo el 31 creo que fue no, no fue mi papá. Listo, 1903, imagínense, ya pasaron 100 años. Ok, hoy versículo 13. Hoy entramos al versículo 13. Y en el versículo 13, el sexto ángel tocó su trompeta. De pronto oí una voz que salía en medio de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba frente a Dios. La voz le dijo al sexto ángel que había tocado la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Suelta a los cuatro ángeles. ¿Quiénes son esos cuatro ángeles? Se mencionan cuatro ángeles en capítulos anteriores. ¿Quiénes podrían ser esos cuatro ángeles? Es bastante las opiniones que hay con respecto al tema de quiénes podrían ser esos cuatro ángeles, pero sí, lo importante tal vez aquí es el río Éufrates, que lo que se hace es una diferencia entre el oriente y el occidente. Se hace una diferencia entre, entre un punto y otro punto, por un lado. Pero, 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 cuando se habla del río Éufrates, tome en cuenta lo siguiente. Cerca del río Éufrates fue que comenzó el pecado, que se dijo la primera mentira que se cometió, el primer asesinato,
y se construyó la Torre de Babel. El Éufrates era la frontera de la tierra prometida y la influencia de Israel se extendió hasta el Éufrates durante los reinados de David y Salomón. La región cercana del Éufrates fue la ubicación central de las tres potencias que oprimieron Israel: Asiria, Babilonia y Mesopotamia, perdón, Medo-Persia. Fue orillas del Éufrates que Israel padeció 70 años de larga y amarga, fatigosa cautividad. Es el río que cruzarán los enemigos de Dios para la batalla del valle de Armagedón. Entonces, noten que la referencia al río Éufrates, el sexto ángel tocó su trompeta y de pronto vi una voz que salía de medio de los cuatro cuernos del altar de oro, un altar que tenía cuatro cuernos. En la Biblia la palabra cuerno significa poder de una u otra manera, pero como estamos hablando del altar de oro, y que estamos hablando que salió de ahí, obviamente estamos hablando de un altar que es el altar donde podemos decirlo así, el Señor está. ¿Quién está en ese altar? Juan no lo especifica, pero tenemos que partir que es probable que la referencia al altar sea la referencia simplemente al que ahí está el Señor, simplemente. La voz le dijo al sexto ángel, la voz, ¿lo ven? La voz, ¿cuál voz? El Señor, que había tocado la trompeta, suelta los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, cuando la Biblia dice que suelte los ángeles, es porque no son buenos ángeles. Y un ángel bueno no es un ángel malo, perdón, es un demonio. No existen ángeles malos, existen ángeles y demonios, pero todos son ángeles. ¿Sí me estoy comunicando? ¿Ok? Y son cuatro. Y está pidiendo la voz, le está diciendo al ángel que suelte los cuatro ángeles. Generalmente la referencia cuatro, acordémonos que esa referencia cuatro tiene que ver con el hecho de los cuatro puntos cardinales. En este caso es muy probable que esa referencia a cuatro haga alusión, dice entonces el sexto ángel soltó a los cuatro ángeles que mataran la tercera parte de los seres humanos, pues Dios les había preparado exactamente para esa hora, día, mes y año. Noten qué interesante. Ahora, noten que la palabra dice, y no lo está diciendo de forma, no lo está diciendo de forma simbólica, dice, los cuatro ángeles para que mataran la tercera parte de los seres humanos de la tierra. En este momento hay 8.200 millones de habitantes en la tierra. Quiere decir que la tercera parte, estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Solamente desde Alaska hasta la Patagonia no hay mil y resto de millones de personas. Cuando la Biblia dice que se muera la tercera parte de la gente de la tierra, estamos hablando de una cantidad de gente importante. Y cuando se muere mucha gente de esta manera, es todo un acontecimiento, hermanos. Es todo un acontecimiento. ¿Y por qué se muere solamente una parte? Bueno, porque lo estamos leyendo, que la Biblia dice que a pesar de que Dios está mandando los ángeles para que a estos demonios, está ordenándole a estos demonios que ataquen a la gente, que maten a la gente, que ataquen, ya lo vamos a ver en detalle, por decirlo así, hay gente que va a salir viva. Hay gente que va a continuar viva. Pero vean el texto que está en rojo. Dios los había preparado exactamente para esa hora, para ese día, mes y año. No es simbólico. Y oí el número de los que peleaban montados a caballo y eran 200 millones de soldados. Es interesante lo peligroso que es cuando uno
Perdón, ¿qué dice la Biblia? 200 millones, ¿cierto? Ok, Juan está diciendo, ustedes entienden que para el tiempo de Juan no habían 200 millones de personas en el mundo. ¿Sí me estoy comunicando? Ok, Juan está escribiendo en el siglo primero. Yo les conté que cuando yo nací en el año 66, no saqué números, lo que había en Costa Rica eran 1.850.000 personas. ¿Me estoy dando a entender? Pero note lo delicado de cuando usted lee un comentario bíblico o usted lee un diccionario bíblico, note lo peligroso que es esto. ¿Por qué? La gran mayoría de comentaristas bíblicos dicen que ese número es un número simbólico, que Juan dice 200 millones porque para decir mucha gente. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. Note lo que la palabra de Dios dice. Dios los había preparado exactamente para esa hora, día, mes y año. ¿Y qué? ¿Y qué? Oí, ¿lo están viendo? O sea, no fue Juan quien se inventa el número. A Juan le dijeron, ahí hay 200 millones de personas. Y Juan dice, yo lo más que he visto es yo lo más que he visto es un circo romano, lo que hay son 10.000. Cuando Jesús estuvo con la gente, se contaron 5.000 hombres. Juan reunido pudo haber visto en cantidad de personas lo más 30.000 personas. Estoy rajando porque no tengo información de eso. Entonces, sepa, cuando usted coge un comentario bíblico, se mete a Google, note que la palabra de Dios dice que lo que Juan le dijeron fue 200 millones, déjenlo ahí. Y gente de peso, gente muy buena dice que no, que es un número, que es un número relativo. Solamente Domingo Fernández, el cubano del libro que me facilitó Luis Cordero, dice que puede ser que haga referencia al ejército de China. Pero el ejército de China no tiene, en este momento China no tiene 200 millones de habitantes, pero sí tiene más de 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Para China armar un ejército de 200 millones no es un chonetazo, una lora, pero es interesante esa alusión a China. Dice, y montados a caballo eran 200 millones de soldados. ¿De qué estamos hablando? Que los ángeles se han venido para acá y han agarrado a la gente y han hecho que por medio de alguna forma, de alguna manera, 200 millones tropas de soldados ataquen a la humanidad de esta forma. Eh, cada ángel como general de su columna, cada ángel como general de su grupo. Sigue la narración, sigue la narración. Los soldados que vi montados a caballo llevaban en su pecho una armadura de metal roja, como el fuego azul, como el zafiro amarilla, como el azufre. Los caballos tenían cabeza como de león y de su hocico salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los seres humanos murió por causa del fuego, el humo y el azufre. Y no apago la luz porque se me asustan. Es un bicho bien feo, que sí. Pero así, vean, así lo dice. Los soldados que vi montados a caballo llevaban en su pecho una armadura de metal roja como el fuego, azul como el zafiro y amarilla como el azufre. Cada color, me imagino yo que tendrá su explicación, obviamente que lo tiene, pero al meter el amarillo del azufre ahí, obviamente es muy probable que estemos hablando de un demonio. Los caballos tenían cabeza como de león y de su hocico salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los seres humanos murió por causa del fuego, del humo y del azufre.
El que no se muere porque lo matan se muere del susto, ¿no? ¿Qué clase de bicho? ¿Sí o no? A mí me parece un bicho de esos y perdónenme, ni la cegua, es que por lo menos la cegua uno sabe que tenía cara de caballo y hacía feo. Las colas de los caballos parecían serpientes y con sus cabezas herían a la gente. Es decir, los caballos tenían poder en el hocico y en la cola. Las colas de los caballos parecían serpientes y con sus cabezas herían a la gente. Es decir, los caballos tenían poder en el hocico y en la cola. Ahora, mis amados hermanos, cuando uno habla de estas cosas en la iglesia, la mayoría de nosotros siempre tenemos ese pensamiento de que qué malo Chucho, ¿ah? Qué malo Pepe, qué malo fulano o qué malo Mengano. Es más, la opinión que la gente, la opinión que tiene o que se imagina es, dice, sin embargo, los que no murieron en estas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías, volverse a Dios, siguieron rindiendo culto a demonios, a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver ni oír ni caminar. Entonces, vean el texto dice que la gente siguió en su fiesta, pero esta es la imagen que uno tiene porque está en función de la realidad de cada uno de nosotros. Pero yo no creo que esa sea la imagen real. Lógicamente, para la imagen la estoy usando con fines ilustrativos y refleja una persona que está sentada sobre dinero y la ven. Entonces, esos son los malos. Yo creo que estamos hablando de algo más parecido a esto. Estamos hablando de un ser humano del siglo XXI que es una persona intelectual, estudiada, preparada, acceso, tal vez no hablemos de universidad, pero acuérdese que hoy usted tiene hoy muchísima más información de la que tenían los licenciados hace 40 años, de muchas cosas. Hoy una persona maneja tres, cuatro temas de algo y los maneja casi que igual que un abogado, que un médico, que un montón de cosas. Y genuinamente, mis amados hermanos, esta es la imagen que yo creo que tenemos que ponerle atención, porque el texto dice, esa gente no se arrepintió, versículo 21. El 20 dice, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse. El 21 dice, esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Quiero terminar diciendo lo siguiente. No debería de sorprendernos ver el mal siendo vencido con el mal. No debería de sorprendernos eso. La muerte del Señor Jesús a manos de los romanos por instigación y odio a los judíos, habiendo sido traicionado por su propio compañero de proyecto, inclusive habiendo sido abandonado y negado por el resto. Nos dice que la forma en que Dios procesa la vida, nuestras vidas y su voluntad es de forma inversa. Hermanos, este capítulo que estamos viendo, que estamos terminando esta noche, el capítulo 9, es evidente el detalle de destrucción y el mal causando mal.
por los agentes del mal, al mundo idólatra, maligno, o para confirmar lo que la palabra de Dios ya había dicho en el capítulo 4 verso 27 del libro de los Hechos, cuando dice, ese texto nunca lo había visto con ese detalle, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato. Oiga, Hechos 4 27 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los del pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Amados hermanos, detrás de todo esto hay un plan maestro, trazado desde antes de la fundación del mundo, pero sin lugar a dudas, el mundo solamente se va a asustar con el mismo mal que el mundo conoce. Concluyo esta noche diciendo que Dios sigue estando en control de todo y por todo. Todo. Dios tiene el control de absolutamente todo. Concluyo esta noche diciendo que Satanás no escatima en su crueldad y su maldad. No hay nada que se reserve. Lo tercero que termino diciendo esta noche, y lo digo por mí, no lo digo por Adita, ni por Eugenia, ni por Melissa, lo digo por mí. Todo lo que tocamos lo idolatramos. Somos idólatras por naturaleza. Concluyo esta noche diciendo que Dios no es el autor del mal, pero Él usa todo lo que le pertenece. Concluyo esta noche diciendo que hay tipos de maldad, que hay consecuencias de la maldad, hay propósitos de la maldad, que algunos estados pasivos podrían ser una expresión de maldad sin lugar a dudas, y algunos no somos gritones, ni malcriados, ni decimos malas palabras, pero somos bien malos. Lo malo está mal, así todo el mundo, la mayoría lo defienda, lo mal está mal. Lo bueno es bueno, así solamente uno solo lo haga y lo defienda. Uno de los relatos más fascinantes de la palabra de Dios, hermanos, está en el capítulo 6, versículo 1 del libro de Génesis. Es un relato extraño, abstracto. Dice que los ángeles bajaron y tuvieron sexo con las mujeres. Y al tener sexo con las mujeres, surgió una raza de hombres gigantes. Esos ángeles, un ángel caído no es otra cosa que un demonio. Este era el plan del demonio para cambiar la raza. ¿Por qué? Porque si lográbamos tener un ángel, escúcheme, si lográbamos tener un ángel cruzado, perdónenme la palabra, con una mujer, lo que teníamos era una persona que era mitad ángel y mitad ser humano. Y no se podía regenerar, no se podía salvar, y mucho menos el Espíritu Santo estar adentro de su corazón. Esta es la verdadera, ¿me está escuchando? Esta es la verdadera razón del diluvio. El Señor tuvo que inundar la tierra para matar a todo el mundo. Porque la maldad, dice la Biblia, la maldad del hombre llegó hasta ese punto. Aunque le suene raro, es un inteligente y macabro acto. Tenía como propósito hacer otra raza, mezclar al ser humano con ángeles, hacer un híbrido. A ellos no les interesaba ser salvos, eran demonios. Lo que está caído, no se puede salvar, no se pueden salvar. O bien no necesitaba hacerlo. Su naturaleza mitad y no permitía la salvación o la habitación del Espíritu Santo en el interior y mucho menos su propia regeneración. Por eso Dios mandó
lo que usted y yo sabemos, el castigo sobre todo. Estamos viendo y analizando el capítulo 9. Terminamos hoy con esa expresión que les acabo de leer. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Y sí, sí se refiere a asesinatos, más cuando estamos viendo que matan 5 por día. Entonces la estadística es viendo, a ver, hoy como cuántos, como que le ponen como, ustedes han visto una cosita de esas que le tocan con el dedo, pic, 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 a ver cuántos por día están matando, a ver que este año y hubo 25 menos que el año pasado. Pero cuando dice brujerías, inmoralidad sexual, lo que está hablando gente es de personas que simplemente su corazón lo tienen en otro lado. Ese es el capítulo 9, un capítulo que nos tiene que desafiar a entender que todo este plan magnífico, Dios nos está permitiendo leerlo. Recuerden lo que dice la Biblia, que el libro de Apocalipsis es el único libro que quien lo lee y lo escucha recibe bendición. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque es así, es así. ¿Cómo le resuelve esto a Brigitte? ¿Cómo le resuelve esto a Genei? Su vida, su situación todos los días, el día a día. Solo Dios sabe. Pero lo que Dios quiere es ponernos en alerta y hacernos entender su propósito, su voluntad, pero sobre todo su cariño por usted, por mí y por un montón de gente que todavía hace falta. Y no hace falta aquí, hace falta en el reino del Señor. Señor bendito, te doy gracias en esta noche. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas analizar no los dibujos y las fotos